Hola a todos. Esta presentación también está en dos partes. En la primera parte vamos a hacer un repaso porque, como se dice, el público se renueva, pero en la segunda parte vamos a tomar un tema que muchos de ustedes en la reunión anterior me plantearon comentando que aíslan nocardia en cierta población de pacientes y las dificultades que sentían para atribuirle significación clínica. Nocardia, repasamos un poco las características de la bacteria. Es una bacteria gram positiva ramificada que tiene ácidos micólicos en la pared. Es parcialmente ácido alcohol resistente y por eso muchas veces hay que diferenciarlas de las micobacterias de rápido desarrollo, por esa ácido alcohol resistencia. La diferencia principal es que nocardia produce micelio aéreo y las micobacterias de rápido desarrollo no lo producen. Sin embargo, los que han aislado nocardia sabrán que algunas especies, una de ellas, Nocardia farcinica, muchas veces no produce un micelio que es visible en la placa y puede ser un dolor de cabeza y confundirse con micobacterias de rápido crecimiento u otros actinomicetales como Gordonia o Zucamurela. Con respecto a la taxonomía, al día de hoy hay 147 especies descriptas, eh, mm, 50 de ellas o más ya están asociadas a infecciones humanas, pero las especies prevalentes en todo el mundo son lo que considerábamos antes como nocardia asteroides. Cuando se implementaron técnicas de biología molecular, se pudo saber que lo que llamábamos antes nocardia asteroides, que era todo, era la especie prevalente, hoy es un conjunto de complejos y especies como complejo absceso, psoriasis geórgica, nova, y nocardia asteroides, la especie que hoy en día se llama nocardia asteroides sensu estricto, es realmente infrecuente. Es importante conocer la especie porque cada especie, por lo menos las más prevalentes, tiene un perfil de sensibilidad característico, con lo cual, sabiendo la especie rápidamente, podemos predecir el patrón de sensibilidad. La transmisión, el reservorio de nocardia es ubicua, se encuentra principalmente en el ambiente, en la tierra, y la principal vía de transmisión es la inhalatoria. Nocardia no es una enfermedad notificable, con lo cual la real incidencia no se puede conocer, pero tiene una incidencia baja demostrada o documentada en los países que tienen buenos sistemas de vigilancia. En Argentina, desde el 2016 al 2019, nosotros estamos recibiendo aproximadamente 50-60 casos por año. Bueno, para repasar un poco las formas clínicas de nocardiosis, puede ser, recuerden, una enfermedad localizada, como la cutánea que no vamos a ver, y la pulmonar, o diseminada, de las cuales el cerebro es el órgano blanco principal y la nocardiosis cerebral es la forma clínica diseminada más frecuente. De cualquier forma, la nocardiosis pulmonar es la prevalente. Como tiene una clínica inespecífica y unas imágenes muy similares a TBC, tuberculosis es el principal enfermedad para el diagnóstico diferencial. Con respecto a nocardiosis diseminada, solamente recordar que la mitad de los casos de nocardiosis pulmonar también involucran otros focos fuera de los pulmones y el cerebro es el principal órgano involucrado. Se puede presentar como meningitis o abscesos subagudos, muchas veces con síntomas insidiosos e inespecíficos que imitan el comportamiento de tumores y hasta un 20% de los casos muchas veces se reportan como nocardiosis cerebral como foco primario, pero lo más probable es que se deba a diseminación desde un sitio pulmonar que fue asintomático o ya está cicatrizado. Bueno, los factores de riesgo bien reconocidos para la nocardiosis son estos, pero
Lo que es importante tener en cuenta es que el tratamiento prolongado con corticosteroides en cualquier paciente es un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de desarrollar nocardiosis. También hay comorbilidades que aumentan el riesgo de desarrollar nocardiosis. Nocardiosis se considera una enfermedad oportunista, pero uno ve que un tercio de los pacientes son teóricamente inmunocompetentes. Digo teóricamente porque muchos de esos pacientes tienen comorbilidades que afectan la inmunidad en forma indirecta. Las comorbilidades más asociadas con nocardiosis son principalmente las enfermedades pulmonares crónicas, ya por las características propias de la enfermedad y porque estos pacientes suelen ser tratados en forma frecuente con corticoides en sus eventos de exacerbación. Con respecto al tratamiento, las sulfas es el pilar del tratamiento desde hace más de 60 años. Los tratamientos son largos, 6 meses hasta 12 meses en la nocardiosis diseminada, y cuando hay alergia a las sulfas se pueden, las drogas de segunda línea son el imipenem, ceftriaxona y linezolid, en monoterapia o en terapia combinada según la gravedad de los pacientes. Acá tenemos terapias combinadas utilizadas muchas veces según la gravedad de los pacientes y recordar que ciertas especies como Farsenica, y complejo transvalensis y pseudobrasiliensis, que es bastante inusual, tienen un elevado nivel de resistencia. Farsinica es la segunda especie prevalente en Argentina y a veces puede presentar resistencia a las 4 drogas empíricas, incluso el TMS. En esos casos se está usando tigerciclina como droga alternativa. No hay guías para el tratamiento de la anocardiosis, eh, pero el año pasado, y me pareció interesante compartirlo con ustedes, la Asociación Americana de Trasplantes publicó por primera vez unas guías para el tratamiento de nocardia en uno de los grupos de riesgo más importantes de nocardiosis, que son los trasplantados de órganos sólidos. Bueno, y vamos a repasar un poco el laboratorio. Eh, el diagnóstico de la nocardiosis es realmente un desafío, tanto desde el punto de vista clínico, porque la presentación clínica se asemeja a otras patologías, sino que también es un desafío microbiológico, porque las dos técnicas de diagnóstico convencional, la microscopía y el cultivo, tienen limitaciones. La limitación de la microscopía es que muchas veces los filamentos ramificados, que son tan diagnósticos y tan sugestivos, no se ven a pesar, no se ven en el directo, digamos, de la muestra, a pesar de que obtenemos nocardia en el cultivo. Y ahí se nos complica interpretar y muchas veces se puede pensar que se trata de una contaminación. Y en segundo lugar, la limitación de los cultivos es que pueden ser negativos si el tiempo de incubación no es lo suficientemente prolongado. Si el médico sospecha enocardiosis, tiene que avisar al laboratorio para que el laboratorio prolongue los tiempos de incubación. Bueno, los desafíos principales de nocardia en el laboratorio es determinar la significación clínica del aislamiento de nocardia. ¿Cómo jerarquizamos? A rasgos generales podemos establecer que tiene que existir un criterio clínico, tiene que existir la enfermedad pulmonar progresiva, un foco extrapulmonar o fiebre de origen desconocido y haberse excluido otras infecciones. Tiene que haber evidencia radiológica de la enfermedad pulmonar y el criterio microbiológico general que podemos aplicar es el aislamiento en más de 2 esputos, el aislamiento de enocardia en 2 esputos seriados o el aislamiento de enocardia, aunque sea único, de un sitio estéril. Cuando ocurre el aislamiento de enocardia en un esputo, en un inmunosuprimido, habría que jerarquizarlo.
Y otro desafío es establecer la diferencia entre infección y colonización en este grupo de pacientes con enfermedades pulmonares crónicas. Cianocardia es ubicua y puede colonizar en forma saprófita tanto piel como el tracto respiratorio superior. Por lo cual, un aislamiento en el esputo y sobre todo en estos pacientes es complejo. Estos pacientes tienen mayor predisposición a la colonización. Es infrecuente obtener un desarrollo monomicrobiano en el esputo de estos pacientes y son pacientes hipertratados. En estos casos, el aislamiento de nocardia durante un periodo de exacerbación pulmonar puede ser significativo si se aísla como cultivo monomicrobiano y el paciente además presenta algún síntoma sistémico, como por ejemplo la fiebre. Y si se aísla en cultivo polimicrobiano, hay que evaluarlo, ese aislamiento. Después vamos a ver en la segunda parte un algoritmo de interpretación para aislamiento de nocardia en esputo de fibroquísticos que también se puede extender y aplicar a este tipo de pacientes. Bueno, y si el aislamiento de nocardia se realiza durante un control en el cual no hay ningún síntoma ni signo radiológico, es un aislamiento no significativo. La microscopía del directo es diagnóstica prácticamente. Cuando se observa esto, los microorganismos ramificados con una reacción inflamatoria, uno ya sabe que está ante una nocardiosis. Para el directo, la tinción de Gram es más sensible. La tinción de Sil-Nielsen o Kim-Jun muchas veces no son confiables para visualizar nocardia de los materiales clínicos. Nocardia crece en agar sangre, en agar chocolate, pero cuando tenemos sospecha, nuestro interés es determinar presencia de nocardia, conviene incluir un TM, un Tiger Martin modificado o un BCIE, que son medios muy exitosos para el aislamiento de nocardia. Y recordar que nocardia puede tolerar los procedimientos de contaminación que se le hacen a las muestras de TBC y crecer en los medios de micobacterias. Cuando aparece el aislamiento de nocardia, recuerden que nocardiosis es diagnóstico diferencial de TBC, no subdiagnosticar un aislamiento de nocardia en estos pacientes. Esto es lo que les decía del micelio aéreo. De los actinomicetales que muestran micelio aéreo, está el género nocardia y Streptomyces. Entre ellos se puede diferenciar porque Streptomyces no muestra ácido alcohol resistencia parcial. Pero fíjense la foto que les incluí, nocardia farcinica, muchas veces es muy difícil visualizar el micelio al ojo desnudo en la placa de Petri. Y ese tipo de aislamiento muchas veces se confunde con micobacterias de rápido crecimiento. ¿Por qué es importante la identificación de especie? Bueno, el CLCI ya en las normas publicó esta tabla en la cual muestra los patrones de sensibilidad esperables para las distintas especies que son las más prevalentes. Con lo cual, si uno puede identificar rápidamente la especie, ya puede informar que el perfil de sensibilidad esperado es este según esta tabla. El gol estándar para la identificación es la biología molecular y la secuenciación de más de un gen. Hasta hoy en día, con la complejidad taxonómica del género nocardia, se requieren hasta la secuenciación de 5 genes constitutivos. Pero Malditov fue revolucionario para la identificación, porque permite identificar por el método directo, y cuando no identifica por el método directo con una extracción muy simple, pero tiene limitaciones. Estos son un árbol filogenético de las especies clínicamente más relevantes, que se agrupan filogenéticamente y quedan agrupadas en grupos o complejos que tienen perfiles de sensibilidad determinados. O sea, si uno puede identificar el complejo, está bárbaro porque conoce el perfil de sensibilidad esperable. Fíjense lo que está señalado, el complejo abscesus, que está muy cercano a lo que tiene un círculo rojo, que son lo que nosotros denominamos complejo nocardia exálvida, gankensis, porque no se puede diferenciar gankensis exálvida de artritides,
y es principalmente el error que tiene Malditov. En Argentina, las especies más prevalentes son Siriasis georgica en primer lugar, Farcinica en segundo lugar, y lo que observamos desde que estudiamos más profundamente con mejores métodos moleculares las especies de nocardia, es una emergencia de ese grupo, del grupo Exalvida gankensis, que Malditov lo va a identificar como complejo nocardia abscesus y a veces con score o porcentaje de identidad muy alto. ¿Cuál es el problema? Que si uno informa nocardia abscesus, está asumiendo que uno espera resistencia a ciprofloxacina. Y la evaluación de la sensibilidad que hicimos sobre gran parte de los aislamientos Exalvida gankensis, la mayoría son sensibles a ciprofloxacina. Aquellos que tengan Malditov seguramente pertenecen a la red, así que conocen el sitio de RENAEM, donde tienen qué se puede informar y qué no se puede informar a nivel de especie. De cualquier forma lo repasamos. Malditov, ambas plataformas, tanto Bruker como Vitek, permite lo que está validado y se ha reconocido que identifica correctamente es nocardia brasiliensis, nocardia farcinica y nocardia siriasis georgica. El resto de las nocardias hay que confirmarlas por métodos moleculares y tener cuidado con las identificaciones de Malditov como complejo nocardia abscesus porque la mayoría son erróneas.